Continuando con los seminarios sobre polinomios ortogonales, para el día de hoy me toca exponer los polinomios de Hermite. Veremos una breve introducción, la ecuación diferencial, la ortogonalidad que cumplen estos polinomios, propiedad de la derivada, la fórmula de Rodríguez, una expresión explícita para los polinomios de Hermite, la función generadora, las relaciones de recurrencia, la fórmula de adición y por último una aplicación sobre la interpretación electrostática de los ceros de los polinomios de Hermite. En la introducción planteamos que los polinomios de Hermite se definen en dos formas diferentes por distintas clases de usuarios. Para los físicos, los polinomios de Hermite se denotan por h sub n de x y surgen de seguir el proceso de ortogonalización para polinomios definidos sobre un dominio no acotado, menos infinito, infinito, con función de peso e elevado a menos x cuadrado. Los probabilistas definen los polinomios de Hermite comúnmente denotados por h de e sub n de x sobre el dominio menos infinito, infinito, con función de peso e elevado a menos x cuadrado sobre 2. Estas dos funciones se relacionan por la expresión h sub n de x es igual a 2 elevado a n sobre 2 por h sub n evaluado en raíz de 2 por x. Los h sub n de x son los polinomios mónicos. Se puede mostrar que ambas definiciones se pueden transformar para expresar las propiedades de las funciones probabilísticas. Podemos pensar que los h sub n de x surgen de un dominio A, B con función de peso Wx igual a x menos a elevado a alfa por beta menos x elevado a beta. Si hacemos b igual a menos a y alfa y beta igual a cuadrado, Wx se transforma en esta expresión. Mediante una manipulación algebraica sencilla, nosotros podemos mostrar que Wx al final tiene esta estructura. 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado, todo eso elevado a cuadrado. Ahora, si le aplicamos límite a esa expresión cuando a tiende a infinito, nos queda un límite conocido, el límite que define la función exponencial, en este caso con exponente menos x cuadrado. Los polinomios de Hermite se relacionan con los polinomios de Raguer por estas dos expresiones. Para las potencias pares, h sub 2 de n de x será igual a menos 4 a la n por n factorial por L sub n de grado menos 1 medio en x cuadrado. Y para las potencias impares, h sub 2n más 1 de x será igual a 2 por menos 4 a la n por n factorial por x por L sub n elevado a 1 medio en x cuadrado. Si se sigue el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt y multiplicamos por el polinomio r a la n por r sub n de x por 2 a la n, de forma tal que el polinomio resultante, el coeficiente de x a la n es 2 a la n, obtenemos los polinomios de Hermite h sub n de x. Los primeros polinomios de Hermite se van obteniendo de esta forma. H sub 0x es igual a 1, h sub 1 de x es igual a 2x, h sub 2 de x es igual a 4x al cuadrado menos 2, h sub 3 de x es igual a 8x cubo menos 12x, y así en forma sucesiva hemos listado los primeros polinomios de Hermite hasta h sub 10.
como se ve en la siguiente presentación, que sería esta. Expresamos la gráfica de los primeros polinomios del MIT multiplicado por la función exponencial a la menos x cuadrado sobre 2, desde n igual 1 hasta n igual 5, como se puede ver acá. Ecuación diferencial. En muchas aplicaciones, los polinomios del MIT surgen como soluciones polinómicas de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Examinaremos esta ecuación diferencial y mostraremos que estas soluciones polinómicas son ortogonales con factor de peso e a la menos x cuadrado y por tanto deben ser múltiplos de los polinomios del MIT. La ecuación diferencial que satisface los polinomios del MIT es esta que anotamos. Derivada segunda de y respecto a x dos veces menos 2x por la primera derivada de y respecto a x más lambda por y igual 0. El punto x igual 0 es un punto ordinario. Esto significa que la solución puede ser expresada en la forma de una serie de potencias en x. No hay puntos singulares para x finito y por tanto la solución en serie será convergente para todos los valores de x finitos. Aquí mostramos el procedimiento de expresar la solución en serie de potencias. Obtenemos las derivadas y si las sustituimos en la ecuación diferencial nos queda esta expresión. Si nosotros hacemos el proceso de combinar las sumas, desarrollamos un término en la primera serie y desarrollamos un término en la tercera serie, obteniendo luego esta expresión. Si igualamos a 0 los coeficientes de las potencias de x, nos queda que a sub 2 es igual a menos lambda por a sub 0 sobre 2. Y si igualamos a 0, acá nos queda la relación de recurrencia. A sub k más 2 es igual a 2k menos lambda entre k más 2 por k más 1. Todo eso multiplicado por a sub k. Para k desde 1 hasta n. O lo podemos expresar como un cociente de esta forma equivalente. Si desarrollamos los primeros coeficientes, asignándole valores a k desde 1 en adelante, nos quedaría un conjunto de coeficientes que dependen de a sub 1 y un conjunto de coeficientes que dependen de a sub 0. Entonces, la solución expresada en series, como se ve acá, quedaría expresada como dos series infinitas, una multiplicada por a sub 0. Observen que esta serie infinita contiene solo potencias pares para x, y la segunda multiplicada por a sub 1, la que contiene una serie infinita que contiene solamente potencias impares de x. Igualar a 0 los coeficientes de las potencias de x nos condujo a esta relación de recurrencia que ya vimos. A sub n más 2 entre a sub n es igual a 2n menos lambda entre n más 2 por n más 1. Ya que este cociente tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ambas soluciones serán convergentes para todos los valores de x finitos. Como vimos anteriormente, tenemos entonces dos series infinitas como soluciones. Una que contiene solo potencias pares, observenla acá,
y otra que contiene solo potencias impares. Si lambda es igual a 2 por m para algún entero m, entonces una de las series infinitas termina y se convierte en un polinomio de orden m. Este polinomio consistirá solo de potencias pares si m es un número par y solo en potencias impares si m es impar. Pasamos ahora a la ortogonalidad. Nosotros podemos escribir la ecuación diferencial 3, que es esta que tenemos acá anteriormente. Observenla acá. La podemos expresar como la solución polinomial R sub m de x en la forma de Sturm-Liouville. La forma estándar de Sturm-Liouville es esta. Y' por p de x, primera derivada, más q de x por y de x, más lambda por wx por y de x igual 0. Donde wx es el factor de peso, lambda es un autovalor y x está entre a y b. Y con las condiciones de contorno serían estas. Si nosotros tomamos nuestra ecuación diferencial y para expresarla en la forma estándar de Sturm-Liouville, que es esta, que llamaremos ecuación A, nosotros podemos esa ecuación A, nuestra ecuación diferencial, multiplicarla por un factor integrante que llamaremos mu de x. Me quedaría acá mu de x por la segunda derivada, menos 2x por mu de x por la primera derivada, más lambda por mu de x por y igual 0. Esta ecuación la llamaremos ecuación B. Si nosotros comparamos las ecuaciones A y B, A es la forma estándar en Sturm-Liouville y B es lo que nos queda en nuestra ecuación diferencial cuando multiplicamos por el factor integrante, nos permite, simplificando acá, observar que el factor integrante será igual a p de x y por ende la derivada de mu de x es igual a la derivada de p de x. Si comparo los términos que contienen la primera derivada, simplificando me queda que p' de x es igual a menos 2x por mu de x. Pero como P'X es igual a mu' x, se sustituye acá y nos queda despejando que la derivada de mu de x entre mu de x debe ser igual a menos 2x. Si se resuelve esta ecuación diferencial ordinaria, nos queda que el logaritmo de mu de x debe ser igual a menos x cuadrado más una constante. O sea que despejando el factor integrante mu de x será igual a e elevado a menos x cuadrado. Entonces, como nosotros habíamos dicho acá, que mu de x era igual a p de x, eso significa que p de x en la forma estándar de Sturm-Liouville será igual a e elevado a menos x cuadrado, q de x, que es el término que acompaña la primera derivada, es 0, la solución y, le llamamos r sub m de x, y estamos asumiendo que lambda es igual a 2 por m. Entonces, si esos datos los incluimos en la forma estándar de Sturm-Liouville, nuestra ecuación diferencial toma esta forma. E a la menos x cuadrado por y', todo eso primera derivada, más e elevado a menos x cuadrado por lambda y igual 0. O lo que es lo mismo, la podemos escribir de esta forma. La derivada de el factor integrante e a la menos x cuadrado por la derivada de la solución r sub m de x más 2m por el factor integrante e a la menos x cuadrado por la solución r sub m de x. Todo eso debe ser igual a 0. Ya hemos expresado nuestra ecuación diferencial en la forma estándar de Sturm-Liouville.
Ahora, si multiplicamos esto por R sub n de x, donde n es igual a m, e integramos de menos infinito a infinito, obtenemos que la integral de menos infinito a infinito de R sub n de x por la derivada de e a la menos x cuadrado, el factor integrante, por la derivada respecto a x de la solución R sub m de x, debe ser igual a menos 2m por la integral de menos infinito a infinito del factor integrante e a la menos x cuadrado multiplicado por R sub n de x y multiplicado por nuestra solución R sub m de x. Si nosotros integramos la integral del lado izquierdo por partes, y observamos que como e a la menos x cuadrado de cualquier polinomial tiende a 0, cuando x tiende a más o menos infinito, la parte integranda se anula. Esto nos conduce a la ecuación integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por la derivada de R sub n de x por la derivada de R sub m de x diferencial de x va a ser igual a 2m por la integral de menos infinito a infinito de factor integrante e a la menos x cuadrado multiplicado por R sub n de x y multiplicada por nuestra solución R sub m de x diferencial de x. Es decir, esta equivalencia es la que resulta cuando la integral del lado izquierdo se evalúa por partes. Si ahora nosotros seguimos el procedimiento anterior intercambiando m y n, nos queda al final la misma integral en el lado izquierdo y la misma integral en el lado derecho, pero multiplicada por 2n en lugar de 2m. Si restamos ambas ecuaciones, entonces nos quedaría esta ecuación. Si nosotros despejamos la integral, se sigue que para m y n distintos, nos queda que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por R sub n de x por nuestra solución R sub m de x debe ser 0. Es decir, que esta es la relación de ortogonalidad que satisfacen los polinomios de Hermite. Además, si multiplicamos R sub n de x por una constante, de forma tal que el coeficiente de x a la n es 2n, obtendremos los polinomios de Hermite, h sub n de x. Ya que las series consisten solo de potencias pares de x o solo de potencias impares, el coeficiente principal, k sub n', es 0. Propiedad de la derivada. La pésima derivada de hn de x es un polinomio de orden n menos p. Ahora mostraremos que es un múltiplo de h sub n menos p de x. Si diferenciamos la ecuación diferencial para los polinomios de Hermite h sub n de x p veces, encontramos que y es igual a la derivada pésima de h sub n de x con respecto a x p veces. Por tanto, la ecuación diferencial toma esta estructura. Derivada segunda de y respecto a x dos veces, menos 2x por la derivada de y respecto a x, más 2 por n menos 2p por y. Todo eso igual 0. La solución polinomial de esta ecuación es y igual a por h sub n menos p de x, la cual es, por tanto, un múltiplo de la pésima derivada de hn de x. Podemos hallar la constante a considerando las potencias más grandes de x.
el término de mayor potencia en h sub n de x es 2x elevado a la n. Si nosotros diferenciamos p veces, esto se convierte en 2 a la n por x elevado a n menos p por n factorial, todo entre n menos p factorial. Por tanto, la pésima derivada de hn de x es esta expresión que anotamos. La derivada pésima de hn de x con respecto a x p veces se obtiene como 2 a la p por n factorial entre n menos p factorial por h sub n menos p de x. Primero, debemos observar que la derivada enésima con respecto a x n veces de la exponencial e a la menos x cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a más o menos infinito, ya que esta es e a la menos x cuadrado veces un polinomio. Se sigue que para n distinto de 0, la integral de menos infinito a infinito de esa derivada enésima será igual a 0. Si nosotros integramos por partes, vemos que entonces la integral de menos infinito a infinito de x por esa derivada enésima será igual a 0 para n mayor que 1. Y si integramos por partes m veces, nos quedaría que la integral de menos infinito a infinito de x a la m por la derivada enésima será igual a 0, sabiendo que m es menor que n. Pasamos ahora a la fórmula de Rodríguez. En otras palabras, el polinomio de orden n, q sub n de x, igual a e a la x cuadrado por la derivada enésima respecto a x n veces de e a la menos x cuadrado con factor de peso e a la menos x cuadrado, es ortogonal a x elevado a la m para todos los valores de n que sean mayores que m. Así, q sub n de x es ortogonal a cualquier polinomio de orden m menor que n. Y en particular, q sub n de x es ortogonal a q sub m de x para todos los valores de n que sean mayores que n. Estos polinomios, entonces, deben ser múltiplos de los polinomios de Hermite. Es sencillo ver que el coeficiente de x a la n en qn de x es menos 2 a la n. Y entonces, h sub n de x toma esta forma, menos 1 a la n por q sub n de x. Así, sustituyendo, nos queda esta expresión, h sub n de x es igual a menos 1 a la n por e a la x cuadrado por la derivada enésima con respecto a x n veces de la exponencial e a la menos x cuadrado, que es la que se conoce como la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Hermite. Veremos ahora una expresión explícita para los polinomios de Hermite. Dice: una expansión explícita en series de potencia se puede obtener por el uso repetido de la relación de recurrencia que vimos anteriormente, la relación 4. Nos queda que h sub n de x es igual a n factorial por la sumatoria desde m igual 0 a infinito desde m igual 0 hasta n de menos 1 a la m entre m factorial por n menos 2m factorial. Continúo. Decíamos que una expansión explícita en series de potencia se puede obtener por el uso repetido de la relación de recurrencia que ya vimos anteriormente. Nos queda que h sub n de x será igual a n factorial por la
sumatoria desde m igual 0 hasta n de menos 1 a la m sobre m factorial por n menos 2m factorial, todo eso multiplicado por 2x elevado a n menos 2m, donde n mayúscula es igual al mayor entero que es menor o igual que n sobre 2. De forma alternativa, para las potencias pares nos queda esta expresión. H sub 2m de x lo podemos expresar como menos 1 a la m por la sumatoria desde p igual 0 hasta m de 2m factorial sobre m menos p factorial por 2p factorial, todo eso por menos 4x cuadrado elevado a p. Y para las potencias impares nos queda que h sub 2m más 1 de x será igual a menos 1 a la m por 2x, todo eso multiplicado por la sumatoria desde p igual 0 hasta m de 2m más 1 factorial entre m menos p factorial por 2p más 1 factorial, y todo eso multiplicado por menos 4x cuadrado elevado a p. El coeficiente de x a la n en h sub n de x, el coeficiente k sub n será igual a 2 elevado a n. Podemos expresar x a la n en términos de los polinomios de Hermite de esta forma. X a la n es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito, desde de a sub k por h sub k de x. Si multiplicamos ambos lados por e elevado a x cuadrado por h sub j de x e integramos de menos infinito a infinito, nos queda que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por x a la n por h sub j de x diferencial de x será igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de a sub k multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por h sub j de x por h sub k de x diferencial de x, lo cual produce h sub j por a sub j, ya que las h sub n de x son un conjunto ortogonal. Además, a sub j por h sub j será igual a la integral de menos infinito a infinito de x a la n por menos 1 a la j por la derivada jésima con respecto a x j veces de e a la menos x cuadrado diferencial de x. Desarrollando esto nos queda n factorial sobre n menos j factorial por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por una potencia x elevado a n menos j diferencial de x. Si n menos j es impar, esta integral será 0. Hagamos n menos j igual a 2m. Entonces, la expresión anterior se transforma en esta ecuación. A sub n menos 2m por h sub n menos 2m será igual a n factorial sobre 2m factorial por la integral de menos infinito a infinito de x elevado a 2m por e a la menos x cuadrado diferencial de x. Utilizando las propiedades de la función gamma, esto sería igual a n factorial sobre 2m factorial por 2m factorial raíz de pi entre 2 elevado a 2m por m factorial. Entonces, una expresión explícita para x a la n sería x a la n es igual a la sumatoria desde m igual 0 hasta n sobre 2 mayor entero. ¿De quién? De n factorial
dividido sobre 2 a la n por m factorial por n menos 2m factorial. Y todo eso multiplicado por h sub n menos 2m en x, donde n sobre 2 mayor entero es el mayor entero p, que es menor o igual que n sobre 2. Continuamos en el siguiente acápite con la función generadora para los polinomios de Hermite. Comenzamos con una identidad en la cual se plantea que la derivada parcial segunda respecto a x dos veces de la exponencial e a la 2xt menos t cuadrado menos 2x por la derivada parcial respecto a x de la misma exponencial es igual a menos 2t por la derivada parcial respecto a x de la exponencial 2x por t menos t al cuadrado. Vamos a definir las funciones phi n de x por esta serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de t a la n sobre n factorial por phi n de x es igual a la exponencial 2x por t menos t cuadrado para módulo de t menor que 1, o sea, cuando t está entre menos 1 y 1. Las funciones phi n de x son polinomios de orden n en x. Esto se puede ver diferenciando la ecuación 17, esta que tenemos acá, con respecto a t n veces y colocando t igual 0, sustituyendo t por 0. O simplemente escribiendo el lado derecho de la ecuación 17, esta exponencial, como una expansión en potencias de t. Si sustituimos el lado izquierdo de la ecuación 17 en la ecuación 16, obtenemos esta expresión. La sumatoria de n igual 0 a infinito de t a la n sobre n factorial por la derivada segunda de phi n de x respecto a x dos veces menos 2x por la derivada de phi n de x respecto a x, eso será igual a menos 2t por la sumatoria de n igual 0 a infinito de phi n de x sobre n factorial por la derivada respecto a t de t a la n, lo cual simplificando me queda menos, introduciendo la t dentro de la sumatoria, nos quedaría sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 2n por t a la n sobre n factorial, todo eso por phi n de x. Si ahora igualamos los coeficientes de las potencias de t en ambos lados de la ecuación, encontramos que la derivada segunda de phi n de x respecto a x dos veces menos 2x por la derivada segunda por la derivada de phi n de x respecto a x será igual a menos 2n por phi n de x. En otras palabras, phi n de x satisface la ecuación diferencial de Hermite, que es esta, y por tanto es algún múltiplo de los polinomios de Hermite, h sub n de x. Podemos calcular phi n de x desde la ecuación 17 como de la forma siguiente. Phi n de x será igual al límite cuando t tiende a 0 de la parcial enésima con respecto a t n veces de la exponencial 2xt menos t cuadrado. Eso va a producir e a la x cuadrado por el límite cuando t tiende a 0 de la derivada parcial enésima de e elevado a menos x menos t todo al cuadrado. Simplificando nos queda menos 1 a la n por e a la x cuadrado, todo eso por el límite cuando t tiende a 0 de la parcial enésima respecto a x n veces
de la exponencial e a la menos x menos t cuadrado. Si evaluamos el límite, finalmente la expresión para phi n de x es menos 1 a la n por e a la x cuadrado por la derivada enésima respecto a x n veces de e a la menos x cuadrado, la cual, como vimos anteriormente, es la fórmula de Rodríguez. Por tanto, phi n de x es igual a h sub n de x, los polinomios de Hermite. La función generadora para los polinomios de Hermite nos queda entonces como la sumatoria de n igual 0 a infinito de t a la n sobre n factorial por h sub n de x es igual a e elevado a 2x por t menos t al cuadrado, la cual es válida para todos los valores de t que están comprendidos entre menos 1 y 1. La función generadora puede ser usada para probar cierto número de identidades. Puede ser usada para mostrar que las funciones phi n de x definidas en la ecuación 17 anterior son ortogonales y por tanto, como vimos, deben ser múltiplos de los polinomios de Hermite. Podemos usar la función generadora para evaluar h sub n de igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por el cuadrado de h sub n de x diferencial de x. Si consideramos el producto de expansión en la ecuación 17 para phi n de x en potencias de t y la expansión para phi sub m de x en potencias de s, multiplicando esto por e a la menos x cuadrado e integrando desde menos infinito a infinito, esto nos produce sumatoria para n y m desde 0 hasta infinito de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por t a la n sobre n factorial por phi sub n de x por s a la m sobre m factorial, todo eso por phi sub m de x diferencial de x, será igual a este desarrollo que lo podemos expresar como la integral de menos infinito a infinito de este producto de funciones exponenciales. E a la menos x cuadrado, todo esto sería la exponencial 2x t menos t cuadrado, y todo esto acá sería la exponencial 2st menos s cuadrado, de forma explícita, por diferencial de x. Si se completa el cuadrado en el exponente, esto se convierte en la integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos x menos t menos s, todo al cuadrado, por la exponencial 2s por t diferencial de x. Utilizando nuevamente las propiedades de la función gamma, todo esto simplificando nos queda como raíz de pi por e elevado a 2s por t. Si expandimos la exponencial 2st como una serie de potencias, el término general resulta ser 2 a la n por s a la n por t a la n sobre n factorial. No hay términos de la forma s a la m por t a la n cuando n es distinto de m. El coeficiente de t a la n por s a la m en el lado izquierdo es esta integral. Integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por phi sub n de x por phi sub m de x diferencial de x. Esta integral debe ser 0. Esto significa que las funciones phi sub n de x deben ser ortogonales y por tanto múltiplos de los polinomios de Hermite. Si tomamos n igual m,
el coeficiente de t a la n por s a la n en el lado derecho es 2 a la n por raíz de pi sobre n factorial. Y por tanto, las funciones h sub n de x que queríamos obtener resultan ser la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado por h sub n de x al cuadrado diferencial de x, lo que al final nos produce 2 a la n por n factorial, todo eso multiplicado por raíz de pi. En el siguiente acápite trabajamos ahora con las relaciones de recurrencia. Dice, la relación de recurrencia puede ser obtenida usando la función generadora. Si diferenciamos la ecuación 20, esta que nos quedó aquí, con respecto a t, vemos que la sumatoria desde 0 a infinito de t a la n menos 1 entre n menos 1 factorial por h sub n de x, ¿a qué será igual? A 2 por x menos t, todo eso por la exponencial 2xt menos t cuadrado, la cual, si nosotros la organizamos y expresamos la exponencial en la forma de sumatoria, nos queda 2 por x menos t, todo eso por la sumatoria desde n igual 0 a infinito de t a la n sobre n factorial por h sub n de x. Si igualamos los coeficientes de t a la n en ambos lados de esta ecuación, esto nos conduce a la relación de recurrencia siguiente. H sub n más 1 de x es igual a 2x por h sub n de x menos 2n por h sub n menos 1 de x. Una relación de recurrencia a 3 términos. Si ahora diferenciamos la función generadora con respecto a x, observen que nos quedaría sumatoria de n igual 0 a infinito de t a la n por n factorial, todo eso multiplicado por h sub n' de x será igual a la derivada parcial respecto a x de e a la 2x por t menos t cuadrado. Y eso va a ser igual a 2t por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de t a la n sobre n factorial por h sub n de x. Igualando las potencias de t en ambos lados nos conduce a h sub n' de x es igual a 2n por h sub n menos 1 de x. Si diferenciamos la función generadora m veces con respecto a x, nos quedaría esta expresión. La sumatoria desde n igual 0 a infinito de t a la n sobre n factorial por la derivada de orden m respecto a x m veces de h sub n de x será igual a la derivada parcial de orden m respecto a x m veces de la exponencial 2xt menos t cuadrado. Eso produce 2t a la m por la sumatoria desde n igual 0 a infinito de t a la n sobre n factorial por h sub n de x. Igualando los coeficientes de las potencias de t, nos queda derivada de orden m respecto a x m veces de h sub n de x será igual a 2 a la m por n factorial sobre n menos m factorial, todo eso multiplicado por h sub n menos m de x. Vemos ahora las fórmulas de adición. En esta parte encontraremos dos expresiones para h sub n de x más y. Sustituimos x por x más y en la expresión anterior. Nos queda que h sub n de x más y, ¿a qué será igual? A la sumatoria desde m igual 0 hasta n
de n factorial por 2x a la m sobre m factorial por n menos m factorial. Todo eso multiplicado por h sub n menos m de y, lo cual se puede descomponer, como vemos, de la forma siguiente. 1 sobre 2 elevado a n medios, a n sobre 2, por la sumatoria desde m igual 0 hasta n, de n factorial entre m factorial por n menos m factorial, todo eso por h sub m de x por raíz de 2 por h sub n menos m de y también multiplicado por raíz de 2. Ambas relaciones se pueden probar usando la función generadora. Es decir, que la sumatoria desde m igual 0 hasta n de t a la n sobre n factorial por h sub n de x más y será igual a la exponencial 2t por x más y menos t cuadrado, lo cual se puede entonces descomponer como un producto de dos series. La primera, una serie que depende de x, y la segunda, una serie que depende de y. La primera sería la sumatoria de p igual 0 a infinito, de 2t por x elevado a p sobre p factorial, multiplicado por la serie sumatoria de q igual 0 a infinito, de t elevado a q sobre q factorial, todo eso por h sub q de y. Igualando los coeficientes de t a la n en ambos lados, nos conduce a la primera relación que vimos en la ecuación 24, esta que tenemos acá. Si ahora nosotros hacemos t igual a raíz de 2 por s en la función generadora, nos queda que la sumatoria desde m igual 0 hasta n de raíz de 2 por s elevado a la n sobre n factorial por h sub n de x más y toma esta forma. Será igual a e elevado a 2 raíz de 2 por s, todo eso por x más y, menos 2s cuadrado, lo cual se puede descomponer nuevamente como el producto de dos series. Una serie que depende de x y una serie que depende de y. Aquí me faltó la y. La primera sería sumatoria desde 0 a infinito de s a la p sobre p factorial multiplicado por h sub p de raíz de 2 por x. Todo eso por la segunda serie que tiene esta forma, sumatoria desde q igual 0 a infinito de s a la q sobre q factorial por h sub q de raíz de 2 por y. Aquí me faltó la y. Si igualamos los coeficientes de s a la n en ambos lados, nos queda la segunda relación que vimos en la ecuación 24, esta que tenemos acá. Por último, vemos la interpretación electrostática de los ceros de los polinomios de Hermite, una aplicación. Comenzamos con una breve introducción en la cual se indica que después de comprobar la potente relación existente entre el potencial electrostático y los polinomios de Jacobi en el intervalo acotado menos 1, 1, Stiglitz extendió su investigación para tratar con el comportamiento de cargas sobre intervalos no acotados. En particular, investigó el caso tipo Laguerre, que trabaja con el intervalo no acotado 0, infinito, y también el caso Hermite, que trabaja con el intervalo no acotado menos infinito, infinito. En estos casos, las cargas libres se pueden mover sobre un conjunto no acotado. Stiglitz investigó cómo prevenir que estas cargas se escapen al infinito. Él encontró una solución genial imponiendo restricciones apropiadas en cada caso. Nosotros nos vamos, como ya
el caso Laguerre fue expuesto en una reunión anterior, nosotros nos remitimos al caso Hermite, que es el que nos toca. Expresamos el siguiente teorema. Vamos a considerar una masa unitaria en cada uno de los puntos variables x1, x2 hasta x sub n en el intervalo menos infinito, infinito, de forma tal que el momento de inercia satisface esta relación. La suma de los cuadrados de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, todo eso dividido entre n, la media, es menor o igual que L, donde L es un número positivo prefijado. Entonces, el valor máximo de b de x1, x2 hasta x sub n viene dado por este polinomio. La multiplicatoria de los valores absolutos de x sub b menos x sub mu, donde b y mu varían desde 1 hasta n y además b es menor que mu. Estos se obtienen si y solo si los x sub b son los ceros de determinados polinomios de Hermite. H sub n de C'X, donde C', el polinomio reescalado, se expresa como la raíz de n-1 sobre 2L. Aquí en la gráfica mostramos cómo se distribuyen las cargas unitarias de menos infinito a infinito. La existencia y unicidad de la posición del máximo es claro en este caso. Los correspondientes x sub b son todos diferentes uno de otro. Es claro además que para la posición máxima el signo de la igualdad se mantiene en la ecuación A, que es esta que tenemos aquí. Por tanto, si ρ es un multiplicador propio, nos quedaría que 1 sobre x sub b menos x1 más 1 sobre x sub b menos x sub 2 más etcétera. 1 sobre x sub b menos x sub n debe ser igual a 2ρ sobre n por x sub b, lo cual satisface esta ecuación diferencial de segundo orden. F segunda en x sub b menos 4ρ sobre n por x sub b por f' en x sub b debe ser igual a 0. Y como nosotros hemos expresado que las f de x serán igual a x menos x sub 1 por x menos x sub 2, etcétera, por x menos x sub n, si nosotros reemplazamos x por cx, donde c es un factor constante propio, estas condiciones se pueden fácilmente reducir a la ecuación diferencial de Hermite que ya hemos visto al principio. Y segunda menos 2xy' más 2n por y, donde las soluciones de esta ecuación son los polinomios de Hermite. En esta ocasión, la energía total del sistema es simplemente, no se ajusta a la expresión, la energía total en x1, x2, xn, será igual a menos la sumatoria del logaritmo de los x sub i menos los x sub j, donde i es menor o igual que j y ambos están entre 1 y n. Por tanto, el valor mínimo se obtiene como la parcial respecto a xn de la energía total del sistema. Si nosotros derivamos parcialmente con respecto a xn aquí en el lado derecho, nos quedaría sumatoria para los i distintos de j de 1 sobre xi menos xj, todo eso igual 0. Para todo i desde 1 hasta n. Basado en estos resultados, no es difícil predecir que podemos encontrar los valores que verifican esta última condición, que la sumatoria para los i distintos de j de 1 sobre x sub i menos x sub j sea igual a 0.
Esto es válido si y solo si menos 1/2 por la segunda derivada evaluada en x sub k sobre la primera derivada evaluada en x sub k es 0 para todo x sub k que pertenece a x1, x2 hasta xn, donde f de x, como habíamos visto anteriormente, se define como el multiplicatorio desde 1 hasta n de los x menos x sub i. Es el polinomio cuyos ceros satisfacen la condición de mínima energía. En realidad lo que hacemos aquí es, como mencionamos ahorita, es un reescalamiento donde los ceros coinciden con los ceros de determinados polinomios de Hermite, como habíamos indicado. Es decir, tenemos en este caso un problema de extremo condicionado. Por último, las referencias bibliográficas que utilicé para la presentación, tomé básicamente el libro de Doman, de polinomios clásicos ortogonales, el libro de Pijeira y Guillermo López, y también un paper de polinomios ortogonales y aplicación electrostática. Hasta aquí mi presentación.